Hola, dentro de las variables aleatorias discretas, hoy nos toca explicar la distribución binomial. Una distribución binomial se suele escribir de esta manera: es una variable aleatoria x que tiene una distribución binomial NP. N lo vamos a ver ahora mejor, sería el número de veces que se repite el experimento y P su probabilidad. Pero primero vamos a ver qué es lo que cumple, qué es lo que caracteriza a una distribución, a una variable con una distribución binomial. En primer lugar, son sucesos, experimentos, que se repiten n veces, como decíamos, de manera independiente. Así que son n repeticiones en idénticas condiciones. Es decir, el experimento siempre se repite exactamente igual. Y enseguida vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una baraja y estamos estudiando una baraja convencional de 40 cartas y estamos estudiando pues, la probabilidad de sacar un oro, por ejemplo, y nuestra variable aleatoria es, pues, por ejemplo, en 10 extracciones cuántos oros vamos a obtener, ¿no? El número de oros sería nuestra X. Aquí hay dos casos muy importantes y muy fáciles de distinguir. Una es que devolvemos la carta o que no la devolvemos. Si devolvemos la carta tras cada extracción, es decir, sacamos una carta, la miramos y la volvemos a poner en el montón, sí que estamos haciendo 10 extracciones, 10 experimentos exactamente igual, ¿no? Tendríamos que cada vez que repetimos, cada vez que extraemos una carta, la probabilidad de sacar un oro sería un cuarto, ¿no? 10 cartas entre 40, o si preferís hay 4 palos, pues uno de los 4. En cambio, si no la devolvemos, esto ya no es así. Si la devolvemos y lo quisiéramos hacer como los problemas, en el primer caso, que estamos devolviendo la carta, como los problemas del tema de probabilidad, cuando estudiamos probabilidad condicionada, etcétera, claro, nos saldría un árbol terrible, ¿no? Pero podríamos empezar diciendo oro, no oro, y aquí tendríamos un cuarto, 3 cuartos la probabilidad. Esto sería la primera extracción. La siguiente lo tenemos exactamente igual. Oro, no oro, un cuarto, 3 cuartos, porque seguimos teniendo 10 cartas de las 40, ¿no? Esto sería 10 entre 40, simplificado un cuarto, y 30 cartas entre 40 que no son oros. Tendríamos que hacer lo mismo, segunda, tercera, pues os podéis imaginar 2 a la 10 ramas, esto saldría enorme, ¿no? Pero ya se ve que aquí siempre sería, en todas las ramas, sería un cuarto, 3 cuartos, un cuarto, 3 cuartos, ¿vale? Y si no la devolvemos, en cambio, ahora ya las probabilidades van cambiando. Yo no puedo decir que el P sea siempre un cuarto, porque en la primera extracción sí que tengo un cuarto, 10 de 40, porque sea oro, y 30 de 40 que no son oros. Pero a partir de aquí cambia. Si no he devuelto la carta ya no tengo 10 oros, solo tengo 9. Y no tengo 40 cartas, tengo 39. En cambio, los no oros permanecerían siendo 30, ¿no? Y esto tendría que hacerlo, pues tendría que ir adaptando cada probabilidad. Si la primera que he sacado no es oro, pues sí que tengo los 10 oros intactos, pero solo tengo 39 cartas. En cambio, de los que no son oros me faltan 1. Tendría 29 de 39. Pero todo esto habría que ir ajustándolo cada vez que se extrae una carta, ¿no? Serían 39, luego son 38, luego son 37. Entonces, este caso no es el número de oros, no sería una variable aleatoria, discreta sí, pero con distribución binomial no, ¿vale? Tendríamos que utilizar otras formas. Entonces, estamos en este caso de aquí. Son 10 extracciones y siempre exactamente igual, en las mismas condiciones. Por eso podemos, por decirlo de alguna forma, estabilizar esta probabilidad de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con más características. Hemos dicho que siempre se repite igual
que tenemos una probabilidad 1/4 de que ocurre a ese efecto, en nuestro ejemplo, lógicamente, y una probabilidad Q o 1 menos P de 3/4, que también permanece siempre constante en todas las extracciones, de que no ocurra. Esto es también, solamente tenemos que ver la P y la Q o 1 menos P, porque solo estamos considerando dos sucesos posibles. Se dice que son, dos casos posibles. Se dice que son variables dicotómicas. Yo puedo dividir en oro no oro, depende de lo que esté estudiando, pues en sí no. Se suele decir éxito fracaso, pero éxito fracaso pues pueden ser palabras que a lo mejor no son las más convenientes cuando estamos estudiando enfermedades, incluso muertes. Igual lo que yo estoy estudiando, mi P es el número de enfermos y no puedo decir que eso es éxito, ¿no? Entonces hay algunos ámbitos en los que se intenta evitar, pero sí que es verdad que se dice mucho también. La cuestión es que se puede dividir en solamente dos casos. Eso es una condición indispensable, por eso es binomial. Hay otras distribuciones como la multinomial o polinomial que sí que contemplan varias situaciones, pero aquí solo tenemos dos. Y por último la n, que es el número de veces en los que se repite ese experimento. Número de repeticiones. Vale, entonces tenemos por un lado la P, por otro lado la Q, que también podemos poner directamente 1 menos P, y por otro lado la N. Esto es lo que lo caracteriza, ¿vale? Por eso se escribe BNP, porque sabiendo N y P con Q las puedo calcular a través de P, pues ya tenemos bien caracterizada esa distribución binomial. Vale, entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad? De ese éxito, vamos a poner el éxito entre comillas, por lo que hemos comentado de que hay que adaptar el vocabulario a cada caso, probabilidad de obtener éxito de esas n veces k. Como hemos dicho que x precisamente es la variable que nos dice el número de veces en que se obtiene éxito, y éxito otra vez lo pongo entre comillas, se tiene éxito k veces, pues en realidad lo que estamos intentando calcular es la probabilidad de que x sea k. K puede ser 5 veces, 3 veces, en nuestro ejemplo de la carta, de 10 cartas que sacamos, si queremos obtener 3 oros exactamente, pues sería probabilidad de x igual a k. Pero vamos a desmenuzar un poco la fórmula, la vamos a deducir, ¿vale? Con mucha lógica. Entonces, si yo quiero que suceda k veces, pues en nuestro caso el tener oro, esa probabilidad, como es independiente que suceda la primera vez, la segunda, la tercera, ¿no? Son esos sucesos repetidos, son independientes. Entonces, la probabilidad de que salgan 3 oros, pues realmente es 1/4 al cubo, ¿no? Sería ese evento se tiene que repetir k veces, pero a la vez tiene que haber 3 oros, pues tiene que haber 7 no oros. Entonces, 1 menos P o Q, lo podéis poner como queráis, se tiene que repetir, hemos dicho 7 veces, n menos k veces. Si yo quiero que salga 3 veces oro, tiene que salir 7 veces otra carta que no sea oro, ¿vale? Entonces, k sería 3, n menos k sería 7, 10 menos 3, 7. Entonces, tiene que ocurrir todo esto. Bien, pero a la vez, yo aquí no estoy especificando, vamos a poner las 10 cartas, oro, no oro sería, pues ya sabéis, copas, bastos o espadas. No oro, oro. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya he puesto 3 oros, 9 y 10. Y he puesto el oro
uno aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Vale? Esto es un caso de estos, pero es que también es un caso si el oro sale el segundo, el tercero y el último, por ejemplo. Eso es un caso más. Y si los oros salen, voy a poner solo los oros, ¿vale? Porque los otros ya sabemos que son todos cualquier otro palo. No oro, no oro, no oro. Vale, pues vamos a suponer que los oros están aquí o en cualquier posición. Aquí, aquí y aquí, ¿vale? Entonces, cada uno de estos me va a dar un caso, en realidad es un caso diferente. Entonces, habría que mirar de cuántas formas puede ocurrir, porque esto es la probabilidad de cada uno de estos casos. Me sale el primer oro, un cuarto, por 3 cuartos, por 3 cuartos, por 3 cuartos, por un cuarto, por 3 cuartos, por 3 cuartos, por un cuarto, por 3 cuartos, por 3 cuartos. De ahí esta fórmula de aquí. Pero tendría que sumarle a esta probabilidad esta. ¿Cuántos casos hay? Pues si os fijáis, los casos en realidad son las formas de elegir los 3 lugares en los que van a aparecer los oros. Entonces, de las 10 posiciones posibles, en este ejemplo, el ejemplo que recordamos que era obtener 3 oros en 10 extracciones, los casos posibles, cada uno de esos casos tiene esta probabilidad, pero ¿cuántos casos posibles sería? En realidad son combinaciones, es elegir 3 posiciones de esas 10. ¿Vale? Entonces son, ¿cuántos casos? Pues son combinaciones en este caso de 10 elementos cogidos de 3 en 3. Será la posición 1 y la 5, o la 2, la 4 y la 8, o la 3, la 5 y la 7. El orden no importa, porque si me ha salido en la posición 1, 2 y esta que creo que es la 6, o la 6, la 2 y la 1, evidentemente es el mismo caso. Entonces sería... Y por eso aparece aquí un término que son combinaciones de n casos cogidos de k. De n cogidos de k. ¿De cuántas formas esos 10 cogidos de 3 en 3? ¿De cuántas formas se pueden dar? Y esta sería la fórmula completa. Vamos a ver otro ejemplo sencillo. Vamos a suponer una moneda, pero para que no sea tan sencillita de un medio y un medio, vamos a suponer que es una moneda trucada en la que la probabilidad de obtener una cara es, por ejemplo, pues como está trucado, vamos a poner 2/5, por ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a lanzar esa moneda. Lanzamos la moneda. Pues 20 veces, por ejemplo. Y vamos a calcular vamos a hallar la probabilidad de... y vamos a ver algunos casos. De obtener... Y, por ejemplo, en A, de obtener exactamente de esas 20, 10 caras. Bueno, pues vamos a hallarlo. Vamos a ver. P sería... Bueno, vamos a por lo más importante, que es que tenemos una variable,
aleatoria discreta con una distribución binomial, n es 20 y p sería 2/5. ¿Vale? Entonces, p es 2/5 y q sería 3/5. Y lo que yo aquí he puesto como k, se puede poner k, se puede poner r, puedes utilizar otra letra también. K sería, yo quiero que ese suceso que yo he cogido como éxito, como lo que me conviene, en este caso va a ser cara cruz. Acordad, siempre son solo dos, es dicotómico. En este caso es muy fácil porque realmente solo son dos. Cara cruz, antes que teníamos oros, espadas, copas, pues hacemos oro, no oro. ¿Ves? Siempre lo reducimos a dos. En este caso, como decía, es muy fácil. O cara o cruz. Bien, pues de obtener cara, en este caso nos dicen que estudiemos la probabilidad de que salgan 10, de que este suceso ocurra 10 veces. Entonces volvemos a la fórmula que habíamos planteado y tenemos P de X igual a 10 y tenemos que de esos 20 casos, de esos 20 lanzamientos, queremos que 10 sean cara. Pueden ser los 10 primeros, los 10 últimos, los 2 primeros y los 8 últimos, que esto es un poquito lo que habíamos hecho aquí con nosotros. Esto no hace falta, esto de aquí no hace falta que lo hagáis en cada ejemplo, solo para que entendáis de dónde la procedencia de este término de aquí. Si lo entendéis, pues ya está, lo archiváis en vuestro disco duro particular y lo utilizáis y ya está. Bueno, pues de 20 cogemos de 10 en 10 y lo hemos dicho que este suceso de que salga cara tiene que ocurrir 10 veces, como en total son 20, pues cruz tendrá que ser otras 10. Aquí no se contempla el que salga de canto, ¿vale? Entonces, esto es verdad que esto de aquí se puede simplificar, hacéis 20 factorial, entre 10 factorial, ya sabéis 20 menos 10 factorial, y a menudo cuando los números son muy grandes que la calculadora nos puede dar problemas sí que conviene simplificarlo. No sé si en este caso sería conveniente. Entonces, si no, lo que vamos a hacer es calcularlo con una calculadora. Y ponemos el resultado. Una cosa importante es pensar un poquito qué resultado podemos esperar. Por ejemplo, probablemente lo calcularéis todo seguido, ¿no? Pero este resultado de aquí, este es 184.756. Es un resultado muy amplio, pero a lo mejor nos hemos confundido. Entonces, si ahí nos saliera 17, nos tendríamos que dar cuenta. ¿Esperamos que sea muy alto? Sí, fijaos con 10 y 3, que aquí ya se veía, se olía que iban a salir muchos casos, imaginaos 20 de 10, ¿vale? Entonces, ahora hacemos 2/5 a la 10, que también tiene que ser muy grande, perdón, muy grande no, que también tiene que ser justo todo lo contrario. Muy pequeño y luego hacemos, porque 2/5 es 0,4, si lo multiplicamos por sí mismo 10 veces, pues tiene que ser pequeño. Y os voy a coger directamente el resultado de todo. Vale. Y esto nos ha salido aproximadamente, porque lo vamos a redondear, 0,11714. En este tema sí que se suelen coger bastantes decimales, 4 o 5, porque a veces la diferencia entre ellos es muy sutil. Bien, entonces, es lógico que nos salga este resultado. Esto es importantísimo, porque en las operaciones nos podemos equivocar todos. Pero si aquí me hubiera salido un 0,99, un 0,90 y no me doy cuenta de que es una barbaridad, o sea, que no tiene ninguna lógica, pues eso se penaliza más. Si aquí en vez de 117 pongo 108, por decir algo, pues bueno, no es tan grave, ¿no? Pues hay que repasar siempre las operaciones. Pero el no darse cuenta de algo que no tiene ningún sentido es más grave. Entonces, ¿por qué tiene lógica que el resultado sea pequeño?
Para empezar, la probabilidad de cara es menos que la probabilidad de cruz. Entonces, ya que salgan justo 10 de cada uno, ya no es fácil. Pero que encima salgan 10, o sea, justamente 10, ni 9, ni 11, ni justamente 10, no es tan sencillo. Tampoco va a salir una probabilidad altísima de eso. Pero encima que salga el mismo número de caras y cruces cuando la probabilidad de cara es menor, pues sí que nos tenía que salir un número pequeño. ¿Vale? Entonces, voy a utilizar este ejercicio para explicar la media, el valor esperado, y la desviación típica de esta variable aleatoria. De esta en concreto, de este ejercicio. Primero en general, ¿cómo se hallaría esto? Pues esto se puede demostrar con esta fórmula general que hemos dado y con las fórmulas que dimos en general de variable aleatoria discreta, cómo hallar la media y cómo hallar la varianza. Se hace un pequeño desarrollo y una demostración que no hace falta que os lo sepáis, y se llega a esta expresión de aquí. La varianza es NPQ, entonces la desviación típica es la raíz cuadrada de NPQ. Y esto es algo importante que, como no creo que queráis hacer la demostración cada vez que tenéis que hacer un ejercicio, pues esto hay que aprendérselo de memoria. Vale, en nuestro caso, N eran 20 tiradas y la probabilidad era 2/5. Entonces nos queda 40 entre 5, 8. ¿Esto qué quiere decir? Que esperamos de media que salgan 8 caras, ¿vale? Si lo hiciéramos muchas veces y cogiéramos este experimento de lanzar la moneda 20 veces, de 20 en 20, lo repetimos 100, ¿no? Es decir, echamos la moneda 20 veces y apuntamos cuántas caras. Echamos la moneda 20 veces y apuntamos cuántas caras. Eso sería ir calculando valores de X. Y hallamos la media, pues la primera solo me ha salido 3 caras, pero luego me ha salido 10. Pero luego, si lo hiciéramos muchas veces y halláramos la media, se debería aproximar a 8. Si lo hacemos solo 3-4 veces, pues evidentemente no. Pero si lo hacéis 100.000 veces, lo simuláis pues, con cualquier software sencillito, con Excel incluso, pues veréis que la media sí que se va a aproximar. Y lo mismo podríamos hacer con la desviación típica. Si lo repitiéramos muchas veces, pero cuidado, no me refiero a repetir muchas veces lanzar la moneda. La moneda hay que lanzarla 20 veces y sí repetirla muchas, pero de 20 en 20. Nuestro experimento es ya 20 lanzamientos de moneda. 20, apuntar. 20, apuntar. Nuestra variable es de esas 20, ¿cuántas van a salir cada? ¿Vale? Y decíamos, esto es N por P por Q. Y lo vamos a calcular en un momentito. Hemos dicho y sale aproximadamente 2,19. Ya veremos luego la importancia que puede tener esto. Bueno, en sí es importante porque define nuestro caso. Bueno, vamos a comentar, no vamos a hacer hasta el final, pero sí plantear otros casos dentro de este ejercicio, como haríamos, pues hallar la probabilidad otra vez, bueno, ya hemos puesto hallar la probabilidad de obtener, pues de obtener de esos 20 lanzamientos, obtener más de 2 caras. Seguimos en el mismo caso, ¿eh? Seguimos en nuestra X, que sigue una distribución binomial de 20 lanzamientos, cada uno de ellos con 2/5 de probabilidad. Si queremos sacar más de 2 caras de esas 20, cuidado que no es lo mismo más de 2 caras o como mínimo 2 caras o por lo menos 2 caras. Hay que tener cuidado en esos casos si el 2 entra o no. En más de 2 no entran 2, ¿no?
Si fuera por lo menos 2, ahí sí que entraría el 2. Entonces, más de 2 sería, pues de esos 20, obtener 3, obtener 4, y así hasta 20. Claro, eso es muy largo. Fijaos que con cada uno de esos casos tendríamos que hacer este ejercicio, ¿no? Como lo hemos hecho aquí. Y son muchos casos. Entonces, en esta ocasión, si recordáis el suceso contrario, el contrario de que sean más que 2 es que sean 2 o menos. Entonces, es mucho más fácil hacerlo de esta manera. ¿Y 2 o menos cuántos son? Pues son 0, 1 y 2. Y bueno, no me voy a entretener, pero sí que cada uno de estos 3 casos sí que lo tendríamos que calcular con esta formulita de aquí. O sea, tendríamos que hacer este ejercicio. Lo que pasa es que en vez de 10, pues sería 0, sería 1 y sería 2. No es muy largo, pues porque en la grabación pues no tiene mucho sentido alargarme con esto, pero sería hacer estos 3 casos de aquí. Y bien, por último, ¿qué es lo que pasa? Claro, porque aquí yo os estoy diciendo 20 y podemos hacer un truquito, px mayor que 2, bueno, pero le puedo dar la vuelta. Vamos a suponer, ahora cuidado, porque como voy a cambiar n, estoy cambiando la variable. Supongamos que efectuamos 100 lanzamientos. Lo mismo igual, la misma moneda. La lanzamos 100 veces. Y quiero hallar la probabilidad de obtener más de 30 caras, por ejemplo. Vale, no puedo llamarle x a la variable, ahora tenemos que llamar x', x2, y, vamos a llamarle y, por ejemplo. Y ahora sería una variable aleatoria discreta cuya distribución es binomial, n es 100, pero p sigue siendo 2/5, porque no hemos cambiado, seguimos con la misma moneda trucada. Entonces, ahora lo que queremos es que p sea más, que i sea más de 30. Así que p es igual a 31, igual a 32, igual a 33 y así hasta 100. Esto es una exageración. Y decimos, bueno, utilizamos el truquillo de antes. Vale, pues esto sería 1 menos la probabilidad de que i sea menor o igual que 30. Eso es. Y bueno, sí que erramos, pero sigue siendo una exageración. Igual a 0, igual a 1. Bueno, pues en estos casos, lo que se hace, que lo vamos a ver, pero no ahora, lo veremos en otra clase, es una aproximación, tiene que cumplir unas condiciones, y si las cumple, que sí que las cumple, pues las condiciones son que n por p y n por q. Hay varios estándares, ¿no? Pero lo que vamos a utilizar nosotros es que np y nq sean mayor que 5 ambas. Y aquí se ve fácilmente que lo son. 100 por 2/5 y 100 por 3/5. Por lo que se hace es aproximarlo a una distribución normal. Pero para eso tenemos que ver bien primero una distribución normal. Veremos que tenemos que hacer algunos ajustes porque estamos pasando de una variable discreta, ¿no? Las caras pueden salir 2 veces 3, no pueden salir 5,76, a una variable continua, que es la que tiene la distribución normal. Entonces ahí tenemos que hacer algún primer ajuste. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Venga, un saludo.